Bueno, Cubilla, mi hermano, nada. Un placer estar aquí. En cuanto entramos aquí en playa, que firmamos dos o tres palomares, nos dijeron, no, si estás firmando en playa, tienes que pasar por casa de Cubilla. Y aquí estamos. Gracias por abrirnos la puerta, por compartir con nosotros aquí un poco de tu historia. Y precisamente por ahí quisiera empezar, ¿no? Quisiera empezar un poco por cómo era el palomeo de playa antes y el de ahora. ¿Cómo es? Bueno, es una historia larga porque el palomeo antiguo, cuando yo empecé la paloma, hace, bueno, yo estaba en secundaria, a principio de secundaria, sexto, séptimo grado, y empecé a criar paloma en casa de un muchacho que, que vivía en 11, entre 70 y 72, frente por frente a la escuela donde estábamos nosotros, en un edificio alto, y tenía una terraza muy grande, y ahí los primeros palomos que yo tuve se los compré a un señor que vivía en 72, entre 19 y 21, se llamaba Bárbaro, que tenía un palomo muy bueno, que le decían el corbato de Bárbaro. Estamos hablando de los años Y eso te iba a preguntar para tener una 70 y referencia. pico, 70 y pico. 70 y pico largo, que bueno, te estoy hablando, yo estaba terminando la primaria, empezando la secundaria, no recuerdo más bien, y ahí tuve unos palomitos así, escampados así, en un edificio alto, donde dio tres bucheritas ahí, esos palomitos volaron ahí, cogieron, eran unos tipos cruzados así, cogieron dos o tres palomitas, después se los robaron, porque eso era descampado ahí, eso tú no Sí, tenías, como quiera. ya, entonces de ahí yo empiezo con el vicio y seguí criando palomas, pero en casa de amistades, porque nunca pude criar en mi casa. Yo vivía donde yo vivía, era un edificio de 3 plantas, vivía en la planta en medio, la escalera para subir a la azotea era por el exterior. Nunca me ha gustado eso porque de contra tengo medio pánico a las alturas. Y entonces empecé a criar palomas en casa de las amistades. Fui a casa de un señor que vivía en 78, entre 21 y 23, que era militar. Le decían el teniente. Ahí era teniente, tenía palomas con la pluma. Y le compro una pareja de perlas, uno yo y uno el que es socio mío. Y los pusimos ahí en 74, en 72, entre 17 y 19. Esos palomos salieron muy buenos, empezaron a coger palomas. Pero como siempre, no es mi casa, no es, la historia es Sí, diversa, es lo que un te palomar dicen, lo que hay, agregado, un es un palomar palomar agregado. agregado, Sí. tenía que llegar y dije, bueno, eso se terminó, los palomos se vendieron porque escogieron palomas, pero bueno, se terminó la historia, me vego, estoy vegado y salía los fines de semana y frente a mi casa en 74 y mismo 17, arriba de la bodega había un muchacho que hablamos, nos llevamos ahí, era la misma cuadra y pusimos palomas en su casa. Estoy hablando, yo estaba en Revolución de Octubre, era secundaria, yo me bequé en el 8º grado y ahí pusimos palomas. Conseguí muy buenos palomas. En aquel tiempo lo que existía en esta zona de playa eran los palomos del Pichi, eran los palomos de Jesús Gil, eran los palomos de Enrique, el famoso Enrique, existía el Muerto, existía el palomo negro y blanco que cogía una sata todos los días blanca, aquello era, o sea, habían los palomos, el Flecha, el famoso palomo Flecha, el azul de Domingo, el corbato de Bárbaro, pata larga de Pichi, todos esos palomos, te estoy hablando de una historia de palomos, que había que quitarse el sombrero, estaba el negro, el gorilón, y todo eso era un pedacito, donde tú veías, Estaban cada vez que tú mirabas al cielo, concentrados todos en un veías, lugarcito. si no era uno era el otro, era concentrado, Sí. figura tú, era la zona de 70 a 84, donde vivía, a 80, donde vivía el brujo, que tenía buenas palomas también, no conocía al brujo, en esa época éramos más, y yo tuve unos palomos ahí, que salieron buenos. Yo tuve 3 palomos ahí, 2 palomos que eran hijos del azul de Domingo, que yo lo tuve, y salieron 2 palomos que eran hijos del azul Domingo con una paloma vaya. Salieron machos de nido los dos. Y con esos palomos yo cojo un azul perdido, los altos, y eran 3 palomos robando al mismo tiempo, en el mismo azotea, donde uno tenía una esquina, otro tenía un tanque, le decían los famosos mondragones.
Si ustedes se acuerdan, creo que era una novela Doña Bárbara, algo de eso, que existían unos asesinos que le decían los Mondragones, así le pusieron a aquellos palomos. Estamos hablando la década de cuando se empezó a hacer el Tritón, hace años. El Hotel Tritón, hace bastantes años. Ahí esos palomos hicieron historia, le cojo Muerto Enrique, muchacho al fin, le saco el ala, lo tiro en la azotea, cuando le creció un poquito de ala que estaba así, el palomo se me fue para allá, pero existía lo que había en esa época, en Buenavista, en todos esos lugares aquí, estaba Don Pepe, Don Pepito, María Caracol, todos esos palomos que venían de casa de Jesús Gil, los palomos de Pichi que era pata larga, el palomo de Pichi que tenía los palomos de Jesús Gil que habían aquí, ¿era por Jesús Gil o era por un hermano de Jesús Gil que vivía aquí? Aquí, el dueño de Flecha era un hermano de Jesús Gil. Sí. El palomo Flecha, que era un pasillito, lo tenía en un pasillito así de su casa, en el patio abajo, en un cajoncito ahí, y ahí el palomo metía las palomas por todos lados. Y no existía ni el lazo casi, el lazo que existía en aquel tiempo era con arenita, o era sin puesto ahí, alarlo como quiera, que fue lo primero ahí, no había trampa, no había... Sí, no, y esos lazos eran para ponérselo a palomos en un momento determinado cuando te caía. Pero aquí se topaba, habían hembras, habían machos muy buenos y había mucha disputa en el aire. Mucha disputa. Todos esos palomos venían de, según tengo entendido, los palomos viejos de la pluma, esas cosas. Pero también estaban los palomos Pancho Mule. También estuvieron en esta zona. Pero los palomos de Jesús eran muy buenos. Y el Flecha ese fue un palomo, la Flecha le decían, la Flecha, era un azul de barra. Y en esa época empecé yo a tener mis buenos palomos, pero un día, yo estaba becado, como te dije, vengo de la beca, cuando voy a subir el palomar, el muchacho que vivía ahí me dice, se robaron las palomas. Ya tú sabes. Efectivamente, se habían robado las palomas y yo, no, pues, me robaron las palomas, mala suerte. A la otra semana, cuando vengo, el hombre tenía mensajero puesto en la casa. Entonces ya me cabe la duda, ¿se robaron las palomas, las vendió y puso mensajero? Sí, o se las robaron realmente. Sí, un poco. Que eso es lo malo de criar palomas en techo ajeno. Que exactamente la historia que le pasa con las palomas no la sabe nada más que el dueño de la casa. No tienes el dominio completo. Claro, no estoy mal, no que todo el mundo sea igual, pero bueno, no tienes ese dominio como tú dices. Y más que estaba becado. Dejé de criar palomas ahí entonces y empiezo a conocer conocí al brujo. Dejé de criar palomas, tuve un tiempo sin criar palomas. Yo empecé aquí con mi señora, me hice novio. No viví aquí, pero en ese lugar de abajo puse mis palomitas. Conseguí un palomo que le decían por Altabana, creo que Tarzán o algo eso. Lo traje y le saqué un pichón empedrado. Dicho pichón empedrado, cogió un bulto de paloma aquí. Bulto, sin palomar y sin nada, un cajoncito. Pero ese palomo se me envenena. El vecino ría luz brillante ahí, el palomo tomó luz brillante sin querer y se fue. De ahí empecé y hice mi palomar aquí arriba, donde vas a ver que el palomar que yo hice aquí, si ves cómo es este techo, esta placa que está aquí, era igualita. El mismo techo así, inclinado. Y entonces, ¿inclinado cómo es eso? Inclinado, y el palomar era inclinado. Es decir, el palomar aquí era más alto y aquí abajo terminaba aquí. ¿Usted sabe lo que es un palomar terminar aquí? Miren la altura. Bueno, ahí... Sí, no, porque aquí... Y me imagino que siempre los palomos te tiraban. Te tiraban ahí, yo no tenía del otro lugar donde tirar las palomas. Entonces, aquí hice mi palomar. Y empecé, con ayuda de suegro y amistad, empecé a buscar palomas. Y estuve en Alquiza, a través de un amigo de un primo mío, que el primo de él vivía en Alquiza y me hablaba mucho de las palomas de Alquiza, el apón, toda esa pila de cosas, de esas palomas de aquel tiempo. Y estuve en Alquiza y le compré a un muchacho que vivía frente a la iglesia en Alquiza, que era el que tenía las famosas vallas. Sí. Las famosas vallas de Alquiza. A ese muchacho le compré un mahón, le compré una mahón aliblanca. El mahón fue muy bueno aquí, robando muy bueno, pero se dio un cablazo
Nunca lo hace, se Y fastidia el hueco, muchacho, al fin, se hizo un hueco en el buche, se le infectó, se murió. Sí. Paloma fue muy bueno. La mahona blanca que traje de ahí cogió unos cuantos palomos, pero la paloma entraba. La paloma entraba, pero no entraba a un lugar y se quedaba ahí. Y Sí. ahí nunca se encajonó, nunca nada, pero bueno, al final la paloma se me muere yo desparasitándola. Yo desparasité ese día con Levamisol 150 y maté 4 palomas. Sí. Figúrate tú, bien fuerte que era esa medicina. Maté una valla que era nacida aquí, que era una valla que parecía una cruzada, que era una paloma perla que cogió unos cuantos palomas, tenía puntera en la esquina allí. Pero era una paloma que cuando se la iban a pisar, cualquier paloma, ella levantaba y salía. Le daba un celo a los palomas, no, nunca se la daban a pisar. Esa paloma le cogí un famoso palomo, el palomo de la Ponchera de Río, un empedrado muy bueno que había en esta zona. Muy bueno, lo cogí con esa paloma. Pasé un trabajo de un tope de más de 15 o 20 días. Más de 15 o 20 Más de 15 o 20 días la paloma ahí se le tiraba en la antena allí. Y esos Ahí. son un tope de los buenos. De los buenos, porque a mí siempre me gustó topar con las palomas. Y allí, ella se le tiraba en la antena, el palomo allí, nunca. Una antena a más de 50 metros de la casa. De ahí ella se iba. El palomo empezó a caer aquí, allí, en la puntera. La paloma venía para acá, pero aquí nunca cayó. Y el día que cayó allá. Al borde, al lado allá. De frente. Y ahí lo fui dejando, te dije, yo no todavía. Tú, en aquel tiempo se usaba el pico. Sí. Yo dije, yo cuando doy pico, lo doy a lo seguro. Porque cuando tú no das un pico a lo seguro, el palomo se te huye, se te va, el otro lo pica, le faja. Y entonces dije, bueno, así pasaron 15, 20, no me sé, un mes, no me acuerdo exactamente dónde fue, hasta que yo cojo el palomo. Ese palomo se lo doy a un amigo mío que vivía en 17, que era el famoso dueño del Cenizo Tito, un palomo que robó, que cogió de la época antigua también, cogió miles, en tonga de palomas, y un palomo de mucha retentiva. Dice que cuando iba a estudiar a Tarará, se llevaba el palomo, cuando tú sabes que antiguamente la semana de receso se iba a Tarará, se llevaba el palomo en la mochila, en la guagua, en la escuela, y lo soltaba de Tarará, el palomo venía para acá. Él lo quiso adaptar, yo le dije, estás cometiendo un grave error. El palomo vino para ahí. Sí. Más nunca ese palomo miró para ningún lado y siguió cogiendo palomas y fue un palomo empedrado muy bueno. La herencia no me acuerdo del palomo, de dónde venía. Y así fue haciendo mis palomas. Yo tuve un stock aquí de varias perlas. Y conozco al brujo, y le compro al brujo una paloma valla, hija del Cenizo, que era hijo del Ale Amarillo, y la Azulita. El azul era un tío sobrino, si no me recuerdo, porque la Azulita era hija de otro palomo que venía del Amarillo, que creo que tenía Román, no me acuerdo. Un empedrado. Sale la paloma esa. El brujo le sacó a esas parejas de palomas muy buenas perlas. Yo le compro una en 60 pesos. Y le compro la paloma en 60 pesos, la traigo aquí, Palomar está aquí. ¿Y para qué decirte? Y en aquel momento, cuando pasaste por casa del brujo, el brujo no tenía el amarillo. No, ya el amarillo estaba en La Habana. Ah, ya Ya el amarillo se había ido. Yo no conocí el tiempo que al brujo con ese tiempo. Conocí al brujo ya después del ale amarillo ahí. Yo visito casa del brujo, conozco los palomos del brujo de descendencia del amarillo, muy buenos todos. Conozco a Pescado, era amigo de él, que tenía unos palomos azules que venían del ale amarillo, muy buenos palomos, cogedores de palomas, adelistas. Conocí a Miguelito, que vivía en 83, frente a casa de Iván. Ese muchacho tenía 4 hembras directas, el ale amarillo, eran empedradas y cenizas, que eran muy buenas también, y transmitieron. El brujo trabajó con esas palomas también. Y por frente a la esquina del brujo, un castillito que hay ahí había un muchacho que le coge un pichón a Pescado, del azul, creo que era Cenizo. Ese palomo hizo historia, acabó, cogió no sé cuántas palomas en ese castillito ahí en arriba, descendiente al amarillo también. Eso hizo historia ahí, cogió miles de palomas. En esa zona mucha gente tuvieron esas palomas a través del brujo. El brujo se hace el ale amarillo cuando
él se lo quería comprar a Pepe, fue a La Habana y ya lo habían cogido. Y el muchacho que lo cogió se lo vendió. Pero el muchacho al fin trata de adaptarlo. Le saca pichones, pero trata de adaptarlo. El palomo le hacía puente, pero una de esas veces que se fue para allá, más nunca viró. Sí. Se hace Fran del palomo. A través de, ¿cómo fue? No sé. Fran se hace del palomo. Y un día viene un muchacho de aquí de zona, palomero también, pero no tenía muchas condiciones en el sentido de criar palomas. Y me dice, Budilla, hay un amigo mío que vive en La Habana, por el Parque El Curita, que voy a ir allá, ¿quieres ir? Ah, vamos. Y voy a casa de ese señor que se llamaba, ahorita te digo el nombre porque lo tenía ahorita en la mente, pero ya no me acuerdo. Sí. Bueno, ese muchacho criaba gallos de pelea también, pero tenía sus palomas ahí. Y ahí es donde yo veo a Mustafa, viejo, no gallaba. Y él me dice, no, este es el famoso palomo Mustafa, azul, verrugón, grande. Pero no tan grande, sino anchón, un palomo toscón. Sí. Ese muchacho tenía en la azotea palomas de toda esa línea, de los palomos antiguos de La Habana, y tenía una paloma que le decían la estatua. Una paloma vaya perla, que no robaba y mataba a los palomos, pero casi todo daba una vuelta y el palomo se quedaba y lo que hacía era brincar. La paloma brincaba de un murito para otro, un murito para otro y así, perra abierta ahí, le decían la estatua. Y esa paloma cogió un chorro de paloma. Ahí en esa azotea fue donde yo vi primeramente que de ahí salió mucha gente y tuvo esa forma, donde él tenía el palomar atrás, cuando las escaleras que van a la azotea ahí, que eran una casetica. Sí. En esa casetica tenía las palomas atrás y todo por al lado tenía una malla. La malla caía cuando había una paloma. Y estando en su casa por primera vez, yo siento un estruendo en la azotea. ¡Páguara! Y me dice, coño, el muchachito que está arriba me cogió una paloma. Entonces, ¿dónde subo? Allá arriba. Y veo las palomas de él y todo eso. Cuando bajamos, otra vez, ya habíamos hablado de Fran, del área amarilla, esas cosas, porque bueno, se siente chiflar. Y me dice, mira, allá abajo está Fran. Sube Fran, creo que era con la mujer, un Damari. Y ahí es donde yo conozco a Fran, en casa de ese muchacho. Ese muchacho se veía en el terminal de Parque El Curita, en la cuadra esa arriba ahí, antes de llegar a donde se vendía todos los condimentos aquellos, la comida aquella, el jamón valía 6 pesos, eso ahí. Bueno, eso fue después el Palacio de la Electrónica o algo. Sí. Vivía ahí en esa esquina. Y ahí es donde yo conozco a Fran. Fran sube, estábamos ahí, y Fran me dice, vamos a mi casa. De casa de él a casa de Fran hay que echar, porque bueno, eso ahí hay que echar un poco, hay que caminar. Y voy a casa de Fran. Cuando vi la escalera de casa de Fran dije, coño, vaya, aquello fue mortal. Pero bueno, subí. Sí. Ya es la primera impresión, después subí varias veces por ahí. ¿Y tú que me dices que tienes miedo a la altura ahí? Sí, pero las cosas cerradas no me dan lugares. Es más malo es pararme en una altura y mirar para abajo, eso sí ya me mata. Bueno, resumiendo, y ahí es donde yo conozco a Fran, conozco la cantidad de palomas que tenía Fran en esa azotea, la cantidad de palomas robando, lo mismo que salió en el documental me pasó a mí, digo, coño Fran, pero tú robas con tantas palomas sueltas eso. Mis palomos están adaptados a robar con 2 y 3 a la vez, con toda la pichonera suelta. Era un mundo de pichones que había ahí. En esos pichones estaba el palomo que yo le compré a Fran, que era un hijo directo del amarillo. Creo que la madre era una hija del Cenizo Mal. Creo, no recuerdo bien, hace muchos años eso. Pero estaba el hermano de ese palomo que era un empedrado, que ya él lo tenía. Había un cenizo y había un pinto. Esos palomos, el cenizo, no sé si fue el cenizo o el pinto, que viene a parar aquí a playa, a casa de Iván, un muchacho de color que vivía por casa del pescado por allá atrás. Y el otro va a parar a La Habana también, no sé qué. Yo traigo ese palomo. Y lo pongo aquí, ya el palomo que estaba empezando a abrir, un palomo de casi 3 meses. ¿Y qué tenía ese pichón que trajiste para acá? Era un palomo humado, huevo hembra. Ya volaba en casa de Fran, hijo del área amarillo, con creo que la ceniza de Omar. Y ese palomo, figúrese tú en esto aquí,
Empecé, el día que lo solté, dije, bueno, pero eran palomos de mucha retentiva. Ese palomo se metió un mes volando aquí, cerrado, que salía por ahí para allá, Como buscando su casa. buscando su casa, y no viraba hasta que él ya no cansaba. Y lo mismo lo veías con una altura, se iba para arriba para la ceguera, y al rato lo veías venir, al rato lo veías venir de allá para acá, hasta que el palomo se adapta. Y se adaptó ya por una cuestión de cansancio. Por cansancio, se adapta el palomo. Cuando ese palomo se adapta, empezó a robar, como que no queriendo robar. Robaba por instinto, cogía una palomita, cogía otra, hasta que ese palomo se hizo palomo y se adaptó. Fueron 92 palomos que cogí con ese palomo, en un hueco, como te expliqué aquí. Sí. A esta altura había que bajarla de ahí aquí. Sí, no, y aquí está, o sea, está rodeado, tienes No, mata yo por tengo aquí, mata por todos lados y me mata faltan. por aquí igual. Aquí el ciclón tumbó 2 matas de aguacate Sí. que habían aquí, y aquí atrás, en ese patio por ahí para atrás, había una mata de aguacate que era inmensa también. Y entre esos huecos yo criaba palomas. Ese palomo, te estoy hablando del palomo, dejé un poco la historia de Fran, pero bueno, volvemos después. No, no, sí, sí. Ese palomo empezó a coger palomas y te voy a comentar porque las historias son con cosas ciertas.